Quien debía salvar vidas usó su poder para arrebatarla. En términos de lo dispuesto en los artículos 127, 128, 129, 130, 131, 394 y 396 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el presente Ministerio Público expondrá formalmente su alegato de apertura bajo los siguientes términos. Su Señoría, el Ministerio Público acreditará que el acusado, el ciudadano Christopher Didi Midi, cometió el delito de homicidio tipificado en el artículo 138 del Código Penal del Estado de Guanajuato en calidad de calificado. Se entiende que el homicidio es calificado conforme al artículo 153, fracción primera, cuando se comete con premeditación, alevosía, ventaja o traición. En este caso se configura la ventaja, ya que el acusado no corría riesgo alguno de ser lesionado o de perder la vida a manos de la víctima, el ciudadano Elderto Colina López. A continuación mencionaré los hechos. El día 24 de agosto de 2023, Andrés Abalaga Chupini, quien acompañaba a la víctima, Eliderto Colina López, acudió junto a él a celebrar la victoria obtenida de un torneo de fútbol americano en su colonia. El torneo culminó alrededor de las 7 p.m. y posteriormente Andrés y Elderto se dirigieron a un bar con algunos miembros del equipo. Tras un tiempo de convivencia, aproximadamente a la 1 a.m., Elderto expresó su deseo de ir a un McDonald's cercano de la fiscalía, ya que tenía hambre. Al llegar al McDonald's, ambos comenzaron a bromear, a reír con los empleados del lugar. Sin embargo, la situación cambió cuando un cliente, que no era el acusado, se acercó, reclamando que lo atendieran porque él había llegado primero. Andrés, al ver su actitud, le dijo: chido por ti. La tensión aumentó cuando el cliente siguió mirándolos fijamente y fue cuando Andrés le preguntó directamente si le pasaba algo, si tenía algún problema. La respuesta de este primer cliente fue igualmente agresiva, lo que generó un ambiente tenso. Sin embargo, la situación se agravó cuando un segundo cliente, más tarde identificado como Christopher Didi Midi, se acercó de manera agresiva hacia ellos. Andrés notó entonces que Christopher era un hombre blanco, vestido con bermudas y caminaba hacia ellos con actitud desafiante. Al llegar, el acusado les exigió a ambos, tanto a Andrés y a Elderto, que se calmaran. Andrés respondió cuestionando que quién se creía para pedirles eso, pero Christopher, sin medir más palabras, procedió a sacar un arma que llevaba oculta en su short. Con una actitud claramente amenazante, el acusado le dijo a Andrés que su arma podía acabar con su vida, preguntando si no quería que disparara. Elderto, sorprendido por la amenaza, le preguntó al acusado si realmente era su intención dispararle, a lo que Christopher respondió reiterando la amenaza en no hacerlo. En ese momento, aunque inicialmente parecía una broma, la situación rápidamente escaló a una violencia real. Christopher se le fue a los golpes a Elderto, intentó darle una vez con el arma, no le dio, luego lo tiró en el piso y le disparó a Elderto en el pecho. La víctima se encontraba sin vida en el lugar momentos después. Luego, aproximadamente 10 minutos después, llegaron elementos de la policía, quienes arrestaron al acusado, Christopher Didi Midi, quien fue identificado como el responsable del homicidio de Elderto Colina López. Por lo tanto, es evidente que el ahora procesado ha cometido el delito de homicidio, conforme al artículo 138 del Código Penal del Estado de Guanajuato en su modalidad calificada, según lo dispuesto en el artículo 153, fracción primera, actuando como autor directo de manera dolosa en perjuicio de Elderto Colina López. Durante el transcurso de este juicio, el Ministerio Público presentará pruebas, tanto testimoniales como periciales, que permitirán acreditar los hechos antes mencionados, las cuales consisten en los siguientes elementos. El Ministerio Público presentará la declaración del agente Oliver Córdoba Arum, quien confirmará que al llegar al lugar a las 1:55 horas por un reporte de tiroteo, que encontró a Christopher Didi con las manos y la camisa manchadas de sangre. Él mismo fue el que le mencionó que Elderto Colina ya se encontraba sin vida. Además, el agente de policía dará cuenta del aseguramiento de un arma de fuego, Jericho 941F, calibre 9 milímetros, y de una identificación oficial que confirmaba el rango militar de Christopher, lo que establece su vínculo con los hechos y refuerza la legalidad de su detención. El Ministerio Público presentará como prueba
la declaración de Andrés Abalaga Chupini, quien era testigo presencial y era el acompañante de la víctima. A través de su testimonio se demostrará la manera agresiva y amenazante en la que Christopher Didi se les acercó a ellos, así como la secuencia de los hechos, lo que esclarecerá la responsabilidad del acusado en el incidente. También se presentará como prueba la declaración de Mariana Justiniani Obrador, que era cajera del restaurante McDonald's y testigo presencial. La testigo confirmará que Christopher Didi fue quien inició la pelea, acercándose a las víctimas. Además, ella menciona que al parecer Christopher discriminó a Liderto por su apariencia y le disparó, ya que Liderto no hizo nada que justificara que alguien le arrebatara la vida ese día. También se ofrecerá como prueba la declaración de Alan Margarito Hernández, cliente del restaurante McDonald's y testigo presencial de los hechos. Este testimonio es clave para demostrar que Christopher Didi estaba armado durante el incidente, ya que el testigo lo vio sacar la pistola detrás del short. También confirmará que a pesar de la pelea, él no vio ninguna razón para que alguien disparara a otra persona. Además, el testigo escuchó a Christopher amenazar a Elderto con dispararle, lo que demuestra la intención del acusado de usar el arma durante el conflicto. De igual manera, se ofrecerá como prueba de declaración la declaración de Fernando Peter Alonso, vigilante de seguridad y testigo presencial de los hechos. Este testimonio es relevante para demostrar que Christopher Didi estaba armado durante la pelea, ya que sacó el arma en medio del enfrentamiento. Además, confirmará la secuencia de los hechos, ya que intentó intervenir antes de la pelea entre Christopher y Eliderto. Luego fue testigo de los golpes y los disparos, lo que ayudará a esclarecer cómo se dio el uso del arma en la pelea. Se ofrecerá como prueba la declaración de Iker Vera Corral, militar retirado, quien nos proporcionará información clave sobre los protocolos, normativas del uso de armas en el ejército. Este testimonio es crucial para valorar si la acción del acusado al disparar el arma fue conforme a los protocolos militares sobre las normas y si hubo justificación alguna para el uso de la fuerza letal en los hechos que se investigan. También el Ministerio Público presentará como prueba la declaración del acusado Christopher Didi, quien en su propia manifestación admite haber disparado el arma contra la víctima, Eliderto. Si bien el imputado alega que actuó en legítima defensa, argumentando que buscaba protegerse a sí misma y a los demás que estaban ahí en el restaurante, esta versión será confrontada con el resto de pruebas que demostraremos en el desarrollo del juicio. El Ministerio Público presentará como prueba el peritaje realizado por Juan Manuel Chapa Ferris, perito en criminalística, quien se encargó de la inspección en el lugar de los hechos. El perito nos proporcionará la descripción detallada del lugar, la identificación de los indicios, junto con un croquis ilustrativo de su localización. Se presentará como prueba el informe de autopsia elaborado por la perito médico legista Claudia Archundia Soto. En su informe se confirmará que la causa de muerte de Elderto fue anemia provocada por la herida de bala abdominal sin salida del proyectil. Además, se detalla la trayectoria del proyectil y la hora en la que la víctima falleció. Se presentará como prueba el informe del perito químico Ignacio Moctezuma Ochoa, quien realizó la prueba de rosalato de sodio al acusado. Se confirma la presencia de plomo y de bario en las zonas frecuentes de manipulación cuando se ha disparado un arma. También se concluye que el acusado disparó con la mano derecha. Esta evidencia científica respalda su participación en los hechos. Se presentará también como prueba el informe dactiloscópico elaborado por el perito Sue Barrales Martinoli. Este análisis forense nos permite determinar con certeza quién manipuló el arma homicida. La perito establecerá la existencia de rastros que vinculan directamente al acusado con el objeto utilizado para cometer el crimen. La defensa se basa en una versión que carece de pruebas fiables y que contradice los hechos y testimonios presentados. La alegación de legítima defensa es un intento de justificar la violencia desproporcionada
y el acusado no estaba en peligro inminente, ni su vida ni la de nadie más corría peligro. El uso del arma fue innecesario y fuera de contexto. Por ello solicitamos que esta teoría sea desestimada, ya que no cumple con los requisitos legales ni con los hechos comprobados de este juicio. Es por eso, señoría, que con base a todo lo presentado en contra del imputado, solicito de manera respetuosa ante usted y el honorable tribunal que se resuelva con justicia y se aplique la pena correspondiente, dictando una sentencia condenatoria en contra de Christopher Didi Midi por el delito de homicidio calificado de manera dolosa en contra de Alberto Colina López. Muchas gracias. Quien debía salvar vidas usó su poder para arrebatarla.